Y si no eres flojo, sino alguien obedeciendo una creencia que nunca eligió. Te levantas con ganas de cambiar, pero a los pocos minutos algo dentro de ti vuelve a llevarte al mismo lugar. Postergas, dudas, te comparas, te exiges, te castigas, y luego te preguntas por qué no avanzas si de verdad quieres hacerlo. Pero tal vez no es flojera, ni falta de talento, ni debilidad. Tal vez estás viviendo bajo una orden invisible que aprendiste hace años y que hoy sigue decidiendo por ti. En este video vas a entender qué creencias están enterrando tu éxito y cómo empezar a cortarlas desde la raíz. La creencia invisible que decide tu destino antes que tú. Hay personas que no se levantan derrotadas porque la vida les haya ganado, sino porque aprendieron a obedecer una sentencia vieja antes de tocar el piso con los pies. Abren los ojos y ya hay una voz ocupando la habitación. Una voz que no grita, no amenaza, no tiene rostro, pero manda. Dice, no vas a poder. Otra vez lo mismo. ¿Para qué empiezas si siempre abandonas? Eso es para otros. No eres de ese tipo de personas. Y lo más perverso es que no suena como enemiga, suena como sentido común. Ahí empieza la trampa. El enemigo más peligroso no es el pensamiento que te asusta, sino el pensamiento que aprendiste a llamar realidad. Porque cuando una idea se repite durante años, deja de parecer una opinión y empieza a vestirse de destino. Entonces una persona no dice, tengo miedo de fracasar. Dice, yo soy así. No dice, me enseñaron a desconfiar de mí. Dice, yo no nací para eso. No dice, me acostumbré a sobrevivir con poco. Dice, la vida es dura y toca aguantarse. Y mientras lo dice, no nota que está firmando contratos invisibles con una versión de sí misma que ni siquiera eligió conscientemente. Una creencia no siempre entra como una frase clara, a veces entra como una escena. Un padre diciendo que el dinero se gana sufriendo, una madre repitiendo que soñar demasiado es peligroso, un profesor burlándose de una respuesta equivocada, un familiar llamándote exagerado cuando expresaste entusiasmo. Una casa donde nadie celebraba los logros, pero todos señalaban los errores. Un día en que quisiste intentar algo y alguien te bajó del cielo con una frase seca, no te creas tanto. Y uno cree que eso quedó atrás, que ya pasó, que fue una tontería, que no importa, pero años después estás frente a una oportunidad real y algo se encoge dentro de ti como si todavía estuvieras en esa cocina, en ese salón, en esa habitación, escuchando la misma frase con otro cuerpo y otra edad. La creencia invisible no necesita cadenas porque aprendió a usar tus propias manos. Te hace cancelar antes de empezar, te hace procrastinar y luego te convence de que eres indisciplinado. Te hace sentir incómodo cuando algo bueno se acerca y luego te dice que el problema era la oportunidad. Te hace buscar pruebas de que no mereces, pero rechazar las pruebas de que sí puedes. Te hace llamar humildad a la pequeñez, realismo a la resignación, prudencia al pánico, paciencia a la cobardía, cansancio al autosabotaje. Y quizá eso es lo más doloroso. Uno puede pasar media vida defendiendo como identidad lo que en realidad fue una adaptación al miedo de otros. Nadie nace creyendo que no vale. Nadie nace avergonzado de querer más. Nadie nace pidiendo permiso para existir con fuerza. Eso se aprende. Se aprende en los tonos, en las miradas, en los silencios después de decir algo importante, en la forma en que la familia habla de los ricos, de los felices, de los que se atreven, de los que se van, de los que cambian, de los que no aceptan quedarse en el molde. Se aprende cuando el niño descubre que para ser querido debe bajar el volumen de su deseo. Se aprende cuando el adolescente entiende que destacar trae crítica. Se aprende cuando el adulto joven intenta volar y el entorno le recuerda la deuda emocional de pertenecer. Y así se instala una programación silenciosa. Si creces demasiado, te quedas solo. Si ganas demasiado, te vuelves malo. Si confías demasiado, te humillan. Si intentas demasiado, te expones. Si eliges tu camino, traicionas a los tuyos. Después pasan los años y la persona no sabe por qué cada avance le da culpa, por qué cada sueño le trae ansiedad, por qué cada logro necesita esconderlo, por qué cada decisión grande viene acompañada de una sensación rara de estar haciendo algo incorrecto. No es falta de capacidad, es una lealtad antigua disfrazada de límite. Hay quien no fracasa porque no tenga talento, sino porque ser exitoso rompería el pacto inconsciente de parecerse a los que ama.
Y esto duele decirlo, porque no siempre nos destruyen quienes nos odian. A veces nos limita el amor mal entendido, la fidelidad a una historia que ya cobró demasiado. La persona quiere prosperar, pero en el fondo siente que prosperar sería mirar por encima del hombro a su origen. Quiere tener paz, pero aprendió que la paz es egoísmo cuando otros siguen sufriendo. Quiere cambiar, pero teme que su cambio sea una acusación silenciosa contra quienes nunca pudieron hacerlo. Entonces se queda a medio camino, trabaja, pero no se entrega, sueña, pero no se compromete, empieza, pero no sostiene, ora, pero duda, se motiva, pero se castiga, se promete disciplina el lunes y el martes ya está negociando con la misma excusa de siempre. Y cuando se mira al espejo, no ve una creencia operando, ve un defecto personal. Ahí nace una forma cruel de injusticia interna, culparte por obedecer un mandato que nunca examinaste. La creencia invisible decide antes que tú porque no espera a que pienses. Actúa desde la reacción. Antes de que digas sí, ya puso tensión en el pecho. Antes de que respondas un mensaje importante, ya te hizo sentir pequeño. Antes de que publiques algo, ya imaginó la burla. Antes de que cobres lo justo, ya te llenó de vergüenza. Antes de que digas merece la pena intentarlo, ya te mostró 10 escenas de humillación. Y como el cuerpo responde más rápido que la razón, terminas creyendo que esa incomodidad es una señal divina, una intuición, una advertencia, cuando muchas veces solo es el eco biológico de una historia vieja defendiendo su territorio. No todo nudo en el estómago significa no lo hagas. A veces significa nunca me enseñaron a sentirme seguro haciendo esto. No toda ansiedad frente al crecimiento es una señal de que vas mal. A veces es la prueba de que estás entrando en una habitación interna donde antes no te dejaban pasar. El problema es que la persona confundida no se queda a investigar. Huye. Huye con el teléfono, con comida, con conversaciones inútiles, con promesas para mañana, con cansancio fabricado, con una productividad falsa que organiza todo menos lo importante. Se ocupa en lo pequeño para no tocar lo decisivo. Responde mensajes, limpia el escritorio, mira tutoriales, compra libretas, cambia la rutina, busca otro método, escucha otro video, pero no enfrenta la frase que dirige la obra desde atrás del telón. Yo no soy suficiente para sostener lo que deseo. Esa frase no siempre se pronuncia, pero se filtra. Se filtra cuando alguien tiene una buena idea y la abandona al primer obstáculo. Se filtra cuando se enamora de personas que confirman su baja autoestima. Se filtra cuando cobra barato para no incomodar. Se filtra cuando espera aprobación de gente que nunca va a dársela. Se filtra cuando prefiere ser elegido antes que elegirse. Se filtra cuando convierte una crítica mínima en una sentencia total. Se filtra cuando se compara con alguien más y usa esa comparación no para aprender, sino para castigarse. Una creencia limitante no es solo una idea negativa, es una arquitectura completa de conducta. Te organiza los horarios, las relaciones, el dinero, la postura, el tono de voz, la manera en que entras a una sala, la velocidad con la que abandonas, el tipo de personas que toleras, el tamaño de los sueños que te permites nombrar. Por eso, cambiar no puede reducirse a repetir afirmaciones bonitas, mientras sigues viviendo como alguien que no se cree digno de su propia palabra. Una afirmación encima de una conducta cobarde se vuelve decoración. La nueva idea necesita pruebas. Y las pruebas no se consiguen pensando distinto durante 5 minutos, se consiguen actuando distinto cuando el cuerpo quiere volver a lo conocido. Ahí se define todo, no en el momento en que estás inspirado, sino en el instante microscópico en que la antigua orden aparece y tú decides no obedecerla. Ese instante suele ser feo, incómodo, nada cinematográfico. Es levantarte aunque negociaste 10 excusas. Es enviar el proyecto con imperfecciones. Es decir, esto cuesta tanto sin pedir perdón con la mirada. Es apagar el ruido y quedarte a solas con la tarea que llevas meses evitando. Es no escribirle a quien solo activa tu dependencia. Es no volver a contar la misma historia de víctima para recibir compasión barata. Es reconocer que sí, te hicieron daño. Sí, hubo injusticia. Sí, cargaste cosas que no merecías, pero ya no puedes seguir usando el pasado como abogado defensor de tu parálisis. Hay un punto en que la explicación se convierte en jaula. Al principio, comprender tu historia te libera de la culpa.
Después, si no haces nada, la misma historia se vuelve una coartada elegante. Uno puede volverse experto en explicar por qué no avanza. Puede hablar de infancia, de traumas, de oportunidades perdidas, de mala suerte, de gente que no apoyó, de ansiedad, de falta de recursos, y todo puede ser cierto, pero la verdad no siempre libera cuando la usas para justificar la repetición. Hay verdades que piden responsabilidad, no refugio, y esa responsabilidad no es castigarte. Es dejar de negociar con la parte de ti que se beneficia de seguir igual, porque también hay una ganancia oculta en no cambiar. Si no intentas en serio, nunca tienes que descubrir hasta dónde podrías llegar. Si te mantienes confundido, no tienes que elegir. Si sigues herido, siempre hay alguien a quien culpar. Si te declaras incapaz, te ahorras el terror de demostrarte capaz. Si dices no puedo, evitas el peso de sostener un sí puedo con acciones diarias. La mediocridad, aunque duela, tiene una comodidad oscura, no exige una identidad nueva. La grandeza, en cambio, incomoda porque te quita excusas, te deja sin personajes, te obliga a mirarte sin adornos. Una persona puede decir que quiere éxito, pero en secreto temerle a las consecuencias del éxito, más responsabilidad, más visibilidad, más envidia, más exigencia, más decisiones, más soledad en ciertos tramos. Quiere el resultado, pero no quiere convertirse en alguien capaz de sostenerlo. Quiere la cima, pero sigue defendiendo los hábitos del valle. Quiere ser respetado, pero vive pidiendo permiso. Quiere libertad, pero sigue consultando cada paso con sus inseguridades. Quiere abundancia, pero desprecia a quienes la tienen. Quiere paz, pero alimenta cada día el drama que le da identidad. Quiere una vida distinta, pero sigue reaccionando como la misma persona de siempre. Esa contradicción no se resuelve con entusiasmo, se resuelve con honestidad quirúrgica. ¿Qué creencia estás protegiendo porque sin ella tendrías que actuar? ¿Qué frase repites tanto que ya parece una ley? ¿Qué límite heredado sigues llamando personalidad? ¿A quién sigues siendo leal cada vez que te haces pequeño? ¿Qué parte de tu fracaso te resulta familiar y por eso te cuesta abandonarla? Son preguntas duras porque no buscan consolar. Buscan sacar a la superficie al director oculto. Mientras no lo veas, lo obedeces. Mientras no lo nombres, lo confundes contigo. Mientras no lo confrontes, seguirá decidiendo con tu voz. Y hay una diferencia enorme entre tener un pensamiento y ser gobernado por él. La mayoría de personas no pierde la batalla en grandes momentos, la pierde en gestos repetidos que parecen inofensivos. Una hora más en redes cuando debía crear. Un después miro frente a una oportunidad. Un no estoy listo que se repite durante años. Un cuando tenga más confianza que esconde la verdad. La confianza llega después de practicar el acto, no antes. Un necesito claridad que en realidad significa quiero seguridad absoluta para no arriesgarme. Pero la vida no negocia así. Nada profundo llega con garantías completas. Ninguna versión más fuerte aparece sin atravesar incertidumbre. La creencia invisible siempre pedirá más preparación porque su objetivo no es que estés listo, sino que nunca empieces. Te pedirá estudiar más, esperar más, sanar más, ordenar más, ahorrar más, pensar más, preguntar más. Y claro que hay que prepararse, claro que hay que actuar con criterio, pero una cosa es madurar una decisión y otra muy distinta es esconder la falta de valentía detrás de un altar de planificación. Hay personas que no necesitan más información, necesitan dejar de usar la información como anestesia, ya saben qué hacer. Lo saben en el cuerpo, en la agenda, en la cuenta bancaria, en la relación que les apaga, en la promesa que llevan meses incumpliendo, en el proyecto que les da vergüenza mostrar porque todavía no es perfecto. Lo saben cuando se quedan en silencio, lo saben cuando nadie los mira. Lo saben justo antes de dormir, cuando la pantalla se apaga y aparece esa incomodidad limpia que no se puede distraer. Pero saber no cambia nada si no se convierte en una decisión repetida. La vida de una persona no se transforma por una revelación intensa, sino por una nueva obediencia. Obedecer a una creencia distinta hasta que deje de sentirse extranjera. Obedecer al respeto propio, aunque al principio parezca impostado. Obedecer a la acción correcta, aunque la emoción no acompañe. Obedecer a la visión elegida, aunque la historia antigua proteste. Esa es una forma real de fe, no la fe decorativa de decir todo va a estar bien, mientras uno sigue traicionándose en privado.
sino la fe práctica de actuar como si tu palabra tuviera valor incluso cuando todavía no sientes seguridad. Porque hay días en que la nueva identidad no se siente sagrada ni poderosa, se siente torpe, se siente como una camisa que no ajusta, se siente como hablar un idioma que apenas aprendes. Vas a cobrar mejor y te temblará la voz. Vas a poner límites y sentirás culpa. Vas a publicar tu trabajo y sentirás exposición. Vas a levantarte temprano y tu cuerpo pedirá el viejo pacto de comodidad. Vas a alejarte de ciertos ambientes y sentirás nostalgia por lugares que te hacían daño solo porque eran conocidos. El cambio verdadero no siempre se siente como expansión. Al principio puede sentirse como pérdida. Estás perdiendo la versión que sabía cómo sobrevivir en un mundo pequeño. Estás perdiendo la excusa que te hacía comprensible. Estás perdiendo el personaje que recibía cariño por estar roto, por estar confundido, por necesitar rescate. Y eso también da miedo porque cuando dejas de ser el que siempre está intentando, tienes que convertirte en el que hace. Cuando dejas de ser el que promete, tienes que ser el que cumple. Cuando dejas de ser el que sueña en voz alta, tienes que entrar en la incomodidad silenciosa de construir. Una creencia nueva no se instala con euforia, se instala con evidencia. Cada acto coherente es un voto. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie lo aplauda, depositas una prueba en una parte profunda de ti. Mira, sí cumplo. Cada vez que no huyes, algo interno actualiza su archivo. Cada vez que eliges la tarea difícil en lugar del alivio rápido, no solo avanzas en el mundo visible, cambias la relación contigo. Y esa relación es la raíz de casi todo. Porque el éxito externo sin confianza interna se vuelve una persecución desesperada. Puedes ganar, lograr, comprar, conquistar, impresionar, y aún así seguir sintiéndote en deuda con una voz que nunca se satisface. Por eso este capítulo no trata solo de triunfar afuera. Trata de dejar de ser dirigido por una sentencia que no revisaste. Trata de descubrir que quizá el obstáculo más grande no era la falta de oportunidades, sino la manera en que tu sistema interno interpretaba cada oportunidad como amenaza. Trata de entender que no basta con querer una vida nueva si sigues teniendo una imagen vieja de quién eres cuando nadie te aplaude. Una persona puede repetir «quiero cambiar mi destino», pero si por dentro se sigue viendo como alguien que tarde o temprano arruina todo, encontrará la forma de confirmar esa imagen. El ser humano tiene una fidelidad brutal a lo que cree ser. Puede sufrir por esa identidad, puede odiarla, puede quejarse de ella, pero si la considera verdadera, la defenderá con conductas. Por eso hay gente que recibe amor sano y lo sabotea, porque contradice su antigua certeza de no ser elegible. Hay gente que empieza a ganar dinero y lo gasta sin conciencia, porque acumularlo contradice su antigua certeza de que la estabilidad no le pertenece. Hay gente que encuentra calma y busca problemas porque el silencio le parece sospechoso. Hay gente que avanza 3 pasos y retrocede 2, no por falta de deseo, sino porque una parte interna siente que avanzar demasiado rompe el equilibrio familiar, emocional o conocido. La creencia invisible es como un termostato. Si subes por encima de lo que consideras normal para ti, algo intenta devolverte a la temperatura de siempre. Por eso, cuando una persona empieza a mejorar, no solo debe aprender técnicas, debe tolerar una nueva temperatura de vida, debe tolerar recibir sin sentirse culpable, tolerar destacar sin pedir disculpas, tolerar estar bien sin inventar una tragedia, tolerar disciplina sin convertirla en castigo, tolerar dinero sin asociarlo con suciedad, tolerar amor sin perseguirlo como mendigo, tolerar silencio sin llenarlo de pensamientos destructivos, tolerar éxito sin sentir que debe pagar por él con sufrimiento. Esa tolerancia se entrena, y se entrena mirando de frente el momento exacto en que aparece la vieja orden. No se trata de pelear con la mente como si fuera un enemigo, sino de dejar de creerle automáticamente. Hay pensamientos que llegan con uniforme de autoridad pero no tienen pruebas actuales. Vienen del archivo de un niño asustado, de un hogar limitado, de una experiencia humillante, de una cultura que confundió sacrificio con virtud, de una época donde sobrevivir era más importante que expandirse. Honra lo que te protegió, pero no lo pongas a gobernar tu futuro. Esa frase podría parecer suave, pero no lo es. Significa mirar una parte de ti que te acompañó durante años y decirle «gracias, pero ya no decides». Significa entender que tu mecanismo de defensa se volvió tu carcelero. Significa aceptar que lo que antes te salvó de sentir vergüenza, ahora te impide mostrar tu obra. Lo que antes te protegió del rechazo, ahora te impide pedir.
Lo que antes te ayudó a no depender de nadie, ahora te impide recibir apoyo. Lo que antes te mantuvo alerta, ahora te impide descansar. Lo que antes te hizo fuerte, ahora te volvió rígido. Hay que tener una valentía rara para soltar una herramienta que un día fue necesaria. Porque no se suelta con odio, se suelta con lucidez. Y la lucidez no siempre consuela. A veces te deja sin excusas a las 6 de la mañana, mirando la vida que dices querer y la conducta que sigues repitiendo. A veces te muestra que la persona que más te interrumpe eres tú. A veces te revela que no estás esperando una señal, estás evitando una responsabilidad. A veces te obliga a admitir que llevas años confundiendo intensidad emocional con profundidad espiritual, como si sentir mucho fuera equivalente a avanzar. Pero se puede llorar y no cambiar. Se puede entender mucho y no cambiar. Se puede hablar precioso sobre evolución personal y no cambiar. Se puede meditar, leer, escribir, orar, estudiar y seguir siendo esclavo de la misma creencia si al terminar vuelves a obedecerla en tus actos. La prueba del cambio no es lo que dices cuando estás inspirado, sino lo que haces cuando vuelve la vieja sensación. El día en que aparezca el pensamiento no eres capaz y aún así te sientes a trabajar, algo se quiebra. El día en que aparezca van a criticarte y aún así muestres tu trabajo, algo pierde fuerza. El día en que aparezca no mereces cobrar eso y aún así sostengas tu valor con calma, algo se reordena. El día en que aparezca mejor abandona antes de fallar y aún así termines lo empezado, una antigua autoridad cae. No cae con fuegos artificiales, cae como cae una mentira vieja cuando ya no encuentra obediencia. La libertad empieza así, no cuando desaparece la voz, sino cuando deja de ser mandato. Puede seguir hablando, pero ya no gobierna. Puede seguir asustando, pero ya no decide. Puede seguir trayendo recuerdos, pero ya no firma tu futuro. Y quizá el destino no sea una línea escrita por una fuerza externa, sino el resultado acumulado de las creencias que obedeciste sin revisar. Si obedeces durante años la idea de que no vales, construirás relaciones, trabajos, hábitos y silencios que parezcan demostrarlo. Si obedeces la idea de que todo cuesta demasiado, vivirás buscando pruebas de dificultad. Si obedeces la idea de que no puedes sostener lo bueno, destruirás lo bueno antes de que te pida madurez. Si obedeces la idea de que siempre llegas tarde, llegarás tarde incluso a ti mismo. Pero si empiezas a obedecer una verdad nueva, no una fantasía inflada, sino una verdad sobria y firme, la vida comienza a recibir señales distintas. No porque el mundo se arrodille mágicamente, sino porque tú dejas de comportarte como alguien vencido antes de empezar. Caminas distinto, preguntas distinto, te expones distinto, eliges distinto, cortas distinto, permaneces distinto, y lo que antes parecía suerte empieza a parecer consecuencia. El mundo responde muchas veces no a lo que deseas en secreto, sino a lo que practicas con constancia. Y esta es la parte que algunos evitan porque no suena tan cómoda. Si quieres cortar una creencia de raíz, deja de alimentarla con conducta. No basta con odiarla, no basta con detectarla, no basta con decir ya entendí de dónde viene. Cada vez que actúas desde ella, la riegas. Cada vez que postergas por miedo, la riegas. Cada vez que aceptas menos de lo que sabes que corresponde, la riegas. Cada vez que te burlas de tu propio deseo para parecer tranquilo, la riegas. Cada vez que te llamas realista cuando en realidad estás aterrado, la riegas. Cortar de raíz significa negarle alimento en la vida cotidiana. Significa que hoy, aunque sea con una acción pequeña, no vas a confirmar la vieja historia. Hoy no necesitas cambiar toda tu vida. Necesitas no traicionarte en el punto exacto donde siempre lo haces. Ahí está la puerta. No en una revolución enorme, sino en una desobediencia precisa. La persona que siempre abandona termina una cosa. La que siempre se esconde habla claro una vez. La que siempre se rebaja sostiene un límite. La que siempre espera permiso toma una decisión. La que siempre se castiga descansa sin culpa y luego vuelve al trabajo. La que siempre dice mañana hace hoy 15 minutos reales. Parece poco para quien quiere resultados gigantes, pero es enorme para un sistema interno acostumbrado a repetir derrota, porque cada acción coherente le enseña a tu historia que ya no manda sola. Y con el tiempo, algo cambia sin tanto espectáculo. Empiezas a notar que la oportunidad ya no se siente como amenaza, sino como llamado, que el esfuerzo ya no se siente como castigo,
sino como respeto propio, que el éxito ajeno ya no te humilla, te informa, que el dinero ya no te ensucia, te exige madurez, que el amor ya no te convierte en mendigo, te invita a estar presente, que el silencio ya no te persigue, te ordena, que la disciplina ya no es una cárcel, sino una forma de dejar de depender del estado de ánimo. Y entonces comprendes que la creencia invisible perdió poder no porque la derrotaste en una gran batalla mental, sino porque dejaste de construirle templos con tus decisiones. Ese día, quizás sin darte cuenta, miras hacia atrás y ves algo extraño. No eras flojo, estabas dividido, no eras incapaz, estabas condicionado, no eras débil, estabas obedeciendo una instrucción vieja, no estabas destinado a repetir, estabas entrenado para no salirte del guión. Y si algo fue aprendido, algo puede ser desaprendido. No de golpe, no con frases bonitas pegadas en la pared, no con una emoción intensa que dura hasta que vuelve la rutina. Se desaprende en el cuerpo, en la agenda, en la conversación difícil, en el precio que sostienes, en la mañana que cumples, en la noche que no recaídas en el mismo patrón, en la manera en que dejas de pedir perdón por querer una vida más amplia. La creencia que decide tu destino antes que tú solo conserva poder mientras la confundas con tu naturaleza. Mírala bien. Tiene fecha, tiene voces prestadas, tiene escenas antiguas, tiene miedo de perder control, tiene argumentos, sí, pero no tiene derecho eterno sobre ti. No eres culpable de haberla recibido, pero sí eres responsable de no seguir entregándole el volante sin cuestionarla. Y tal vez ese sea el principio más serio de cualquier éxito verdadero. No empezar por perseguir más, sino por dejar de obedecer aquello que te reduce, porque antes de construir una vida grande hay que dejar de consultar con la parte interna que solo sabe sobrevivir en pequeño. Antes de pedirle al mundo una oportunidad, hay que dejar de rechazarla por dentro. Antes de decir, quiero llegar lejos, hay que revisar qué creencia te hace sentir traidor cuando avanzas. Antes de prometer un cambio, hay que observar qué recompensa secreta tiene seguir igual. Y cuando por fin ves eso, ya no puedes fingir inocencia, ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes mirar tu sabotaje como una casualidad. Esa claridad incomoda, pero también abre una dignidad nueva, la dignidad de participar conscientemente en tu propio destino. No como víctima perfecta, no como héroe iluminado, no como persona que ya no tiembla, sino como alguien que tiembla y aún así decide no arrodillarse ante la primera voz antigua que aparece. El destino cambia cuando una persona deja de pedirle permiso a su herida para vivir, cambia cuando deja de usar su historia como techo, cambia cuando entiende que tener miedo no lo autoriza a abandonarse, cambia cuando una acción honesta pesa más que una explicación brillante, cambia cuando la frase «yo soy así» se rompe y aparece otra más limpia, más humilde y más peligrosa para la vieja vida. Yo he sido así, pero ya no voy a seguir entrenando lo mismo. Ahí empieza algo real. No perfecto, real. Y lo real, cuando se sostiene, termina venciendo a la programación más antigua, porque una creencia invisible puede decidir por ti durante años, pero basta una conciencia despierta, una conducta distinta y una repetición valiente para empezar a quitarle el trono. No necesitas destruir toda tu historia para ser libre. Necesitas dejar de obedecer la parte de tu historia que aprendió a llamarse destino. Deja de decir «yo soy así». Esa frase está enterrando tu futuro. Esa frase no te describe, te absuelve. La dices como quien se quita un peso de encima, pero en realidad estás cavando un lugar cómodo para no moverte. «Yo soy así». Parece una explicación inocente, casi una forma honesta de conocerte, pero muchas veces es una renuncia disfrazada de sinceridad. La dices después de reaccionar mal, después de abandonar algo, después de herir a alguien, después de perder una oportunidad, después de llegar tarde otra vez, después de gastar lo que prometiste cuidar, después de quedarte callado cuando debías hablar, después de explotar cuando debías respirar, después de evitar una conversación que podía cambiar tu vida. La dices con una mezcla extraña de vergüenza y defensa, como si al pronunciarla ya nadie pudiera pedirte más. Como si esa frase fuera una pared legal. No me exijas, no me confrontes, no me invites a cambiar, no me señales lo que ya sé, porque yo soy así. Y ahí está el problema. No estás diciendo quién eres, estás defendiendo la prisión donde aprendiste a vivir, porque una cosa es reconocer tus patrones con honestidad y otra muy distinta es convertirlos en apellido. Una cosa es decir,
me cuesta sostener la disciplina, y otra es decir, soy indisciplinado. Una cosa es aceptar me cuesta confiar, y otra es presentarte ante el mundo como alguien destinado a desconfiar. Una cosa es admitir, a veces huyo cuando algo me importa demasiado, y otra es fabricar una identidad entera alrededor de la fuga. El lenguaje no solo comunica, también encierra. Hay palabras que no salen de la boca, salen como órdenes. Uno cree que se está explicando, pero se está programando frente a testigos. Y lo más duro es que la gente alrededor empieza a tratarte según el personaje que tú mismo repetiste durante años. Si dices yo soy complicado, tarde o temprano todos te tendrán cuidado. Si dices yo soy malo para el dinero, nadie se sorprenderá cuando vuelvas a destruir tu estabilidad. Si dices yo soy muy explosivo, la gente empezará a caminar sobre puntas a tu lado y tú usarás su silencio como permiso para no madurar. Si dices yo soy desapegado, quizá no eres libre, quizá aprendiste a no necesitar para no sentirte vulnerable. Si dices yo soy de malas, quizá no estás viendo las pequeñas decisiones con las que preparas el desastre. Si dices yo soy así, cada vez que la vida te pide crecer, no estás siendo auténtico. Estás siendo fiel a una versión que ya no puede llevarte más lejos. Hay personas que se aferran a esa frase porque les da una forma de identidad en medio del desorden. Cuando alguien no sabe quién quiere ser, se aferra a quien ha sido. Aunque le duela, aunque lo limite, aunque lo avergüence. El pasado, por destructivo que sea, tiene una ventaja. Es conocido. Y lo conocido se siente seguro incluso cuando te está robando años. Por eso hay quien prefiere seguir siendo el que siempre falla antes que enfrentar el vértigo de convertirse en alguien que cumple. Prefiere seguir siendo la persona intensa antes que aprender a hablar sin destruir. Prefiere seguir siendo el que no necesita a nadie antes que admitir que detrás de esa coraza hay noches enteras esperando una señal de cariño. Prefiere seguir diciendo yo no sirvo para eso, antes que sentarse a practicar lo suficiente como para quitarle fuerza a esa mentira. Porque si deja de decirlo, aparece una pregunta incómoda. Entonces, ¿qué vas a hacer? La frase yo soy así te protege de esa pregunta. Por eso es tan peligrosa. No porque sea falsa siempre, sino porque casi nunca se queda en descripción, se convierte en permiso. Permiso para no disculparte de verdad, permiso para no aprender. Permiso para no sostener procesos, permiso para no revisar tus reacciones, permiso para seguir eligiendo relaciones que confirman tu caos. Permiso para seguir llegando al mismo lugar con diferente excusa, y uno puede vivir años bajo ese permiso, con una sensación amarga de estar atrapado por su propia naturaleza, cuando en realidad está atrapado por una historia repetida sin examen. El ser humano no nace con una etiqueta definitiva pegada en la frente. Se va contando a sí mismo con los materiales que recibió. Comentarios, rechazos, comparaciones, castigos, pequeñas humillaciones, gestos de aprobación, pérdidas, momentos donde no supo defenderse, años donde tuvo que adaptarse para ser querido o para no ser destruido. Un niño al que le dijeron torpe muchas veces puede convertirse en un adulto que se ríe de sí mismo antes de intentar algo serio, para que nadie tenga el placer de verlo fallar primero. Una niña a la que llamaron dramática cuando expresaba lo que sentía puede convertirse en una mujer que se traga todo hasta explotar y luego se culpa por ser demasiado. Un joven que creció escuchando que los sueños son para gente con suerte puede convertirse en alguien que se burla de sus propios deseos para no parecer ingenuo. Un adulto que fue traicionado puede convertir la desconfianza en personalidad, como si cerrar todas las puertas fuera una señal de inteligencia. Pero cada uno de esos yo soy tiene una biografía. No apareció de la nada, vino de algún lugar, sirvió para algo, protegió algo, ocultó algo. El error es tratar una defensa antigua como si fuera esencia, porque lo que fue útil para sobrevivir a una etapa puede ser inútil para construir una vida más amplia. El problema no es que un día hayas aprendido a protegerte, el problema es que sigas usando la misma armadura para abrazar, para crear, para liderar, para amar, para crecer, para recibir, para avanzar. Hay comportamientos que fueron medicina en una época y veneno en otra. Callarte quizá te salvó de una discusión inútil en casa, pero hoy te está robando respeto. Controlarlo todo quizá te permitió sentir algo de orden cuando tu entorno era impredecible, pero hoy está asfixiando a quien intenta acercarse.
Ser complaciente quizá te evitó rechazo, pero hoy te deja agotado, resentido y lleno de favores que nadie te obligó a hacer. Desconectarte de lo que sientes quizá te permitió funcionar cuando no había espacio para derrumbarte, pero hoy no sabes distinguir entre calma y anestesia. Ser duro contigo quizá te impulsó durante un tiempo, pero hoy te convierte en un jefe interno cruel que nunca reconoce nada, y aún así dices, yo soy así. No, así aprendiste a seguir, así aprendiste a no molestar, así aprendiste a no esperar, así aprendiste a no perder el control, así aprendiste a no pedir, así aprendiste a no ilusionarte, así aprendiste a no necesitar, así aprendiste a no confiar en tu ritmo. Pero aprender no es ser. Esa diferencia puede salvarte años, porque si lo aprendiste, puedes entrenar otra respuesta, si lo repetiste, puedes interrumpirlo. Si lo confundiste contigo, puedes separarte de eso con paciencia y actos concretos. No se trata de negar tu carácter ni de fingir que eres una persona completamente nueva de un día para otro. Se trata de dejar de usar tu carácter como escondite. Hay gente que habla de autenticidad con una falta de responsabilidad impresionante. Dicen, prefiero que me acepten como soy, pero lo que piden en realidad es que los demás se adapten a sus heridas mal gestionadas. Dicen, yo no cambio por nadie, como si cambiar siempre fuera traicionarse, cuando a veces cambiar es la primera forma adulta de respetar a los demás y respetarse a uno mismo. Dicen, el que me quiera, que me aguante, y no se dan cuenta de la pobreza emocional de esa frase. Amar no es aguantar indefinidamente la inmadurez de alguien. Ser amado no significa tener licencia para desordenar la vida de otros. Hay hábitos que no necesitan aceptación, necesitan corrección. Hay reacciones que no son personalidad, son falta de trabajo interno. Hay silencios que no son paz, son evasión. Hay explosiones que no son carácter fuerte, son incapacidad de regular una emoción antes de convertirla en daño. Hay frialdad que no es independencia, es miedo a depender. Hay orgullo que no es dignidad, es una forma elegante de no pedir perdón. Y aquí viene una verdad que puede molestar. Algunas partes de ti que llamas mi forma de ser son simplemente lugares donde dejaste de esforzarte. Lugares donde decidiste que era más fácil poner un letrero que hacer una obra. Aquí soy así, no entrar. Pero la vida entra igual. Entra por la pareja que se cansa, por el hijo que aprende tu distancia, por el amigo que deja de llamarte, por el proyecto que no espera tus excusas, por el cuerpo que empieza a pasar factura, por la cuenta que no perdona tu desorden, por las mañanas en que te despiertas con la sensación de estar repitiendo el mismo año con diferente calendario. Nadie puede escapar para siempre de lo que justifica. Lo que justificas permanece. Lo que observas con honestidad empieza a perder control. Y honestidad no es insultarte. La brutalidad contra ti mismo no es conciencia. Hay personas que, cuando se dan cuenta de un patrón, se atacan con tanta fuerza que terminan volviendo al mismo refugio de siempre. Se dicen inútiles, dañados, perdidos, incapaces, y creen que esa dureza los va a despertar, pero solo refuerza el personaje. La culpa excesiva también puede ser una forma de narcisismo. Te mantiene girando alrededor de tu error sin convertirlo en aprendizaje. La culpa habla mucho y repara poco. La responsabilidad, en cambio, es más silenciosa. No necesita dramatizar para actuar. Mira el daño, lo reconoce, cambia la conducta, sostiene el proceso. No dice, soy una mala persona. Dice, esto que hice no representa la vida que quiero practicar. Esa frase abre espacio. No te encierra en una identidad, te devuelve una elección. Porque el problema de yo soy así es que convierte cada error en destino. Si fallas, confirma. Si reaccionas mal, confirma. Si abandonas, confirma. Si te saboteas, confirma. En cambio, cuando dices, esto es algo que hago cuando no estoy presente, ya hay distancia. Cuando dices, esta es una respuesta vieja que se activa cuando me siento expuesto, ya hay observación. Cuando dices, este comportamiento me protegió antes, pero hoy me limita, ya hay madurez. Las palabras pueden ser llave o candado. Y durante años quizá hablaste de ti con candados. Soy ansioso, soy un desastre, soy malo para las relaciones, soy pobre para organizarme, soy demasiado sensible, soy frío, soy intenso, soy inseguro, soy flojo, soy impaciente. Cada frase parece pequeña, pero repetida cientos de veces se vuelve una habitación donde después te cuesta respirar. No es magia barata,
es repetición, y la repetición educa la percepción. Si tú te defines como alguien incapaz de sostener hábitos, cada vez que rompes una rutina no lo verás como un tropiezo corregible. Lo verás como prueba de identidad. Si te defines como alguien que siempre elige mal, cada relación se convierte en un tribunal contra ti. Si te defines como alguien que no nació para el éxito, cada obstáculo te parecerá confirmación de una profecía. Así se entierra el futuro, no con un golpe definitivo, sino con pequeñas paladas verbales dichas en voz baja durante años. Un «yo no puedo aquí», un «eso no es para mí», allá, un «yo siempre daño todo», un «a mí nunca me sale», un «así soy yo», un «ya para qué». La tumba no se ve al principio. Se siente como humor, como modestia, como realismo, como costumbre, hasta que un día quieres levantarte y descubres que llevas años echándote tierra encima con tu propia boca. Cambiar esa forma de hablar no es ponerse positivo de manera infantil. No se trata de negar lo difícil ni de repetir frases infladas que no puedes sostener. Se trata de precisión, dejar de mentir en tu contra, dejar de llamar identidad a un hábito, dejar de convertir una etapa en sentencia, dejar de decir «soy así», cuando la frase correcta sería «he practicado esto durante tanto tiempo que ahora se siente natural». Esa frase duele menos y exige más, porque si algo ha sido practicado puede ser reemplazado por otra práctica, y reemplazar no es borrar, reemplazar es interrumpir con constancia. La persona que se considera impuntual no cambia comprando una agenda nueva, cambia cuando empieza a respetar el tiempo como una forma de respeto propio y respeto ajeno. La persona que se considera desordenada no cambia viendo videos de organización, cambia cuando deja de abandonar objetos, compromisos y decisiones en cualquier lugar como si su vida fuera una bodega de cosas sin terminar. La persona que se considera incapaz de ahorrar no cambia repitiendo prosperidad. Cambia cuando mira de frente el impulso de comprar para calmar una incomodidad y decide no obedecerlo esa vez. La persona que se considera fría no cambia diciendo «así me hicieron». Cambia cuando aprende a quedarse presente 5 segundos más en una conversación incómoda sin escapar al chiste, al silencio o al celular. La persona que se considera débil no cambia odiándose por temblar. Cambia cuando hace la llamada, envía el mensaje, termina la tarea o pone el límite aunque tiemble. Lo nuevo no aparece como una iluminación repentina. Aparece como una conducta pequeña que contradice la biografía oficial. Al principio se siente falso. Eso asusta a muchos. Dicen, no me nace. Claro que no te nace. Te nace lo entrenado, te nace lo repetido, te nace lo que tu sistema reconoce como familiar. La madurez empieza cuando dejas de esperar que lo correcto te nazca. A veces lo correcto hay que hacerlo sin ganas, sin música épica, sin certeza, sin aplauso, sin esa sensación bonita de estar alineado. Hay días en que actuar distinto se siente como actuar. Y sí, al principio hay algo de actuación en cambiar. No actuación falsa, sino ensayo de una versión que todavía no tiene memoria suficiente. Un músico repite escalas antes de sonar libre. Un atleta repite movimientos antes de que el cuerpo responda con naturalidad. Una persona que quiere dejar de reaccionar como antes tiene que ensayar respuestas nuevas antes de sentirlas propias. El problema es que muchos quieren una identidad nueva sin pasar por la incomodidad de practicarla mal al comienzo. Quieren ser tranquilos sin atravesar conversaciones donde todavía les sube el calor al rostro. Quieren ser disciplinados sin soportar mañanas torpes. Quieren ser seguros sin tolerar el ridículo de intentarlo. Quieren ser prósperos sin mirar sus números. Quieren ser amorosos sin aprender a reparar. Quieren ser libres sin perder la comodidad de culpar. Pero nadie se convierte en alguien diferente conservando intactos los beneficios de su personaje anterior. Hay que pagar el precio de dejar de reconocerte por un tiempo, y ese precio no siempre se menciona. Cambiar puede producir una especie de duelo extraño. La gente te conocía de una manera, tú te conocías de una manera, tus excusas tenían rutas conocidas, tus dramas tenían público, tus reacciones tenían explicación. Cuando empiezas a actuar distinto, no solo incomodas tu rutina, incomodas el sistema de expectativas que otros tenían sobre ti. Algunos celebrarán tu cambio mientras no los obligue a revisar su propia vida. Otros intentarán devolverte al papel anterior con bromas, sospechas o comentarios disfrazados de cariño. Ahora sí, muy juicioso, ya se cree diferente, a ver cuánto le dura, usted siempre vuelve a lo mismo. Esas frases no siempre vienen de maldad.
A veces vienen del desconcierto de quienes ya sabían cómo tratar con tu versión antigua. Si tú dejas de ser el irresponsable, alguien pierde el placer de sentirse superior. Si dejas de ser el disponible para todo, alguien pierde comodidad. Si dejas de ser el que explota, alguien ya no puede justificar su propia distancia. Si dejas de ser el que se rebaja, alguien pierde control. Cambiar también revela relaciones. Por eso hace falta una firmeza tranquila. No la firmeza teatral de anunciarle al mundo que ahora eres otro, sino la firmeza de sostener un comportamiento nuevo sin pedir permiso ni dar demasiadas explicaciones. El cambio que se explica demasiado todavía busca aprobación. El cambio que se practica empieza a generar evidencia, y la evidencia termina hablando con más autoridad que cualquier discurso. El día que ya no llegas tarde 3 veces seguidas, algo cambia. El día que no respondes con la misma violencia, alguien nota. El día que terminas lo que empezaste, tú notas. El día que no compras para llenar una inquietud, tu cuenta nota. El día que no vuelves a una conversación que te degrada, tu dignidad nota. El día que dices no sin escribir un testamento de excusas, tu cuerpo nota. Ahí se empieza a formar una identidad diferente, no como fantasía, sino como historial. Eso eres también, el historial de lo que repites. No solo lo que sientes, no solo lo que piensas, no solo lo que deseas, sino lo que practicas cuando nadie te está dando una medalla por practicarlo. Y si tu historial ha estado lleno de abandono, desorden, reacción o evasión, no necesitas odiarlo, necesitas empezar a registrar nuevas pruebas. Un solo acto no cambia toda la historia, pero abre una grieta en la sentencia. 2 actos empiezan a incomodar al personaje viejo, 10 actos construyen una sospecha, quizá no soy como decía, 100 actos vuelven natural lo que antes parecía imposible. Así se reescribe una identidad, no con promesas grandiosas, sino con pruebas acumuladas. La espiritualidad real también pasa por ahí, aunque a veces se quiera vestir de palabras más bonitas. No basta con declarar una versión elevada si en lo cotidiano sigues comportándote como alguien que no respeta su propia palabra. No basta con pedir guías si cada señal que exige disciplina la llamas presión. No basta con hablar de propósitos si sigues administrando tu día como si tu vida no tuviera dirección. Lo sagrado no siempre llega como una experiencia mística. A veces llega como una responsabilidad humilde. Ordena tu cuarto, cumple tu horario, pide perdón sin justificarte, deja de mentir, cuida tu cuerpo, cobra lo justo, termina el proyecto, no vuelvas a tocar la puerta donde ya te enseñaron que no hay hogar. Hay revelaciones que no bajan del cielo, se encuentran en la coherencia, y la coherencia es una forma de oración hecha conducta. Porque cuando una persona deja de decir yo soy así y empieza a decir esto es lo que estoy practicando ahora, cambia el lugar desde donde vive. Ya no se mira como un producto terminado, se mira como un territorio en formación. Eso no significa no tener rasgos, temperamento, historia o límites reales. Significa no usar nada de eso para cancelar tu posibilidad de refinarte. Hay un orgullo extraño en algunas personas que se niegan a cambiar. Lo presentan como fuerza, pero muchas veces es miedo a quedar expuestos como principiantes. Cambiar te vuelve aprendiz. Y al ego le molesta aprender porque aprender implica admitir que no sabías, que estabas equivocado, que lastimaste, que perdiste tiempo, que defendiste cosas que te dañaban. Por eso algunos prefieren hundirse con su personalidad antes que aceptar que podrían haber actuado distinto. Pero el futuro no se construye con orgullo herido. Se construye con humildad operativa, esa humildad que no se arrastra, que no se humilla, que no se insulta, sino que dice, esto no me está funcionando, voy a aprender otra manera. Qué frase tan simple y tan revolucionaria. Voy a aprender otra manera. No soy un caso perdido. No así nací. No ya es tarde. No nadie me enseñó. Sí, quizá nadie te enseñó. Entonces, aprende ahora. Quizá empezaste tarde. Entonces empieza tarde pero empieza limpio. Quizá te equivocaste mucho. Entonces deja de convertir tus errores en un museo donde vas todos los días a castigarte. Quizá traes hábitos de años. Entonces no esperes desarmarlos con una emoción de una tarde, pero no los declares eternos. Hay personas que envejecen internamente no por la edad, sino por la cantidad de frases definitivas que usan para hablar de sí mismas. Yo ya no cambio, yo siempre he sido igual, a estas alturas, eso ya no va conmigo. Cada frase va cerrando ventanas.
Y lo triste es que a veces el cuerpo todavía tiene vida, pero la persona ya vive como si su carácter fuera una casa clausurada. No dejes que te pase eso. No conviertas tu pasado en una escritura pública. No le entregues a una versión cansada de ti la autoridad de decidir lo que todavía puede ser. Hay una parte del futuro que necesita que dejes de insultarla antes de conocerla. Porque cada vez que dices «yo soy así» con resignación, le estás diciendo a lo que podrías llegar a ser que no se acerque. Le estás diciendo a una versión más serena, más firme, más honesta, más capaz, que no tiene espacio. La estás expulsando antes de que toque la puerta. Y luego preguntas por qué nada cambia. Nada cambia porque sigues defendiendo al guardia de la entrada. El guardia se llama costumbre. Habla con tu voz, usa tus recuerdos, sabe tus puntos débiles, te cuenta historias convincentes. Te dice que no vale la pena, que ya lo intentaste, que eso no eres tú, que la gente como tú no llega allá, que si cambias perderás tu esencia. Pero tu esencia no es tu desorden. Tu esencia no es tu mal genio. Tu esencia no es tu impuntualidad. Tu esencia no es tu necesidad de aprobación. Tu esencia no es tu forma de escapar cuando algo se vuelve serio. Tu esencia no es lo que haces cuando estás dominado por una reacción. Hay algo más profundo que no necesita defenderse con etiquetas. Algo que aparece cuando dejas de actuar por reflejo y eliges con presencia. Tal vez no lo veas todos los días, pero está. Aparece cuando haces lo correcto sin testigos. Aparece cuando reconoces una mentira propia antes de adornarla. Aparece cuando te detienes justo antes de repetir el mismo daño. Aparece cuando dices, perdón, esta vez no voy a justificarme. Aparece cuando te quedas trabajando después de que se fue la emoción inicial. Aparece cuando te miras sin crueldad y sin cuentos. Esa parte no dice yo soy así. Esa parte pregunta, ¿qué voy a practicar ahora? Esa pregunta cambia el centro de gravedad. Te saca del cementerio de las definiciones y te pone en el taller de la conducta. Porque sí, quizá fuiste de cierta manera durante años. Quizá fuiste inconsistente, explosivo, evasivo, complaciente, desordenado, desconfiado, dependiente, orgulloso, frío, disperso, inseguro. Pero fui no es soy para siempre, y me ha costado no es no puedo, y fallé no es estoy condenado. El futuro no necesita una versión perfecta de ti, necesita una versión que deje de firmar su derrota con frases cómodas. Necesita que hables con más precisión, que actúes con más respeto, que repitas menos excusas y más actos. Necesita que cuando aparezca la frase «yo soy así», no la trates como una verdad sagrada, sino como una puerta vieja que puedes decidir no cruzar. La próxima vez que la sientas subir a la lengua, detente un segundo. No para censurarte, sino para escuchar qué estás intentando evitar. Tal vez ibas a decir «yo soy así», porque alguien te pidió responsabilidad. Tal vez porque una oportunidad te exige orden, tal vez porque una relación te pide presencia, tal vez porque un sueño te está cobrando práctica, tal vez porque una parte de ti sabe que ya no puede seguir culpando a la historia sin hacer nada con el día de hoy. En ese segundo se juega más de lo que parece. Puedes repetir la sentencia o puedes abrir una grieta. He actuado así, pero estoy aprendiendo otra manera. No suena tan dramático, no suena tan grandioso, no sirve para presumir, pero tiene algo que las frases infladas no tienen: dirección. Y una vida con dirección, aunque avance despacio, deja de estar enterrándose, empieza a salir, no de una vez, no sin recaídas, no sin días donde el personaje viejo vuelve a tocar la puerta con una familiaridad casi tierna. Pero cada vez que no le entregas la casa completa, algo en ti aprende. Y un día, sin hacer ruido, descubres que ya no necesitas anunciar tanto quién eres. Te vuelves menos etiqueta y más presencia, menos excusa y más elección, menos reacción y más criterio, menos defensa y más verdad. Entonces esa frase que antes parecía protegerte empieza a darte vergüenza. No una vergüenza que aplasta, sino una vergüenza lúcida, como cuando miras una ropa que usaste en otra época y entiendes que ya no te queda. Yo soy así, ya no te queda. Te quedó cuando no sabías nombrar lo que te pasaba. Te quedó cuando necesitabas sobrevivir a una etapa. Te quedó cuando confundías defensa con personalidad. Te quedó cuando pensabas que cambiar era traicionar tu historia. Pero ahora empieza a apretarte. Y si algo empieza a apretarte por dentro, quizá no es porque la vida te esté castigando,
sino porque una identidad vieja ya no tiene espacio para lo que estás llamado a construir. No la conviertas en tumba. No le reces a una versión de ti que ya cumplió su ciclo. No sigas llevando flores a la imagen de alguien que aprendió a vivir a medias. Agradece lo que te permitió llegar hasta aquí, pero no le entregues el resto del camino. Hay un futuro esperando que dejes de defender tus límites como si fueran virtudes. Hay una vida más honesta esperando que cambies la frase, no para mentirte, para liberarte de una definición que ya cobró demasiado. No eres así de manera definitiva. Estás practicando algo y puedes practicar otra cosa. Esa verdad no es suave, es una responsabilidad enorme, porque desde el momento en que la aceptas, cada día deja de ser una repetición inevitable y se vuelve un lugar de entrenamiento. Cada respuesta cuenta. Cada límite cuenta, cada promesa pequeña cuenta. Cada vez que eliges no esconderte detrás de tu personaje, una parte del futuro respira. Y tal vez el éxito, el verdadero, el que no depende solo de aplausos o dinero, empieza justo ahí, cuando dejas de pronunciar tu propia condena con tono de costumbre y empiezas a hablarte como alguien que todavía puede ser formado por sus decisiones. Ahí ya no estás enterrando tu futuro, estás quitándole la tierra con las manos, una acción a la vez. Corta la raíz. No cambies tu vida, cambia la orden que la dirige. Tu vida no está desordenada por accidente, está obedeciendo instrucciones antiguas con una precisión que asusta. Te prometes levantarte distinto, hablar distinto, elegir distinto, responder distinto, cuidar tu dinero distinto, cuidar tu cuerpo distinto, pero cuando llega el momento real, cuando nadie te está viendo y la emoción bonita ya se fue, una orden más vieja toma el mando y te devuelve al mismo gesto de siempre. No es falta de deseo. No es que no quieras mejorar. Es que una parte de ti recibió una instrucción profunda y la cumple aunque te arruine. Evita el rechazo. No incomodes. No brilles demasiado. No confíes. No pidas. No cobres. No termines. No te arriesgues. No ames sin control. No descanses sin culpa. No disfrutes sin esperar castigo. No avances si otros se quedaron atrás. Y mientras esa orden siga activa, puedes cambiar de agenda, de rutina, de pareja, de ciudad, de trabajo, de libro, de método, de promesa, de ropa, de horario, de oración, de discurso, pero terminarás regresando al mismo patrón con una decoración diferente. Hay personas que pasan años intentando cambiar la superficie de su existencia sin mirar quién está dando las órdenes desde abajo. Cambian la alimentación, pero siguen comiendo para calmar una angustia que no nombran. Cambian de relación, pero buscan la misma tensión con otro rostro. Cambian de trabajo, pero vuelven a sentirse pequeños frente a cualquier figura de autoridad. Cambian de plan, pero no cambian la instrucción que les dice «abandona antes de que te evalúen». Cambian de frase, pero no cambian la obediencia. Y aquí se vuelve necesario decir algo incómodo. Muchas veces no necesitas una vida nueva. Necesitas dejar de ejecutar el mismo mandato viejo dentro de cualquier vida que tengas, porque la raíz no siempre es visible. La raíz no está en el desorden de la mesa, sino en la orden de postergar lo que te confronta. No está en la falta de dinero, sino en la orden de no sostener valor. No está en la mala suerte amorosa, sino en la orden de perseguir a quien confirma tu inseguridad. No está en la falta de disciplina, sino en la orden de escapar cada vez que aparece incomodidad. No está en el cansancio, sino en la orden de gastarte en todo, menos en lo que te haría libre. Una persona puede jurar que quiere paz y al mismo tiempo obedecer una orden interna que busca conflicto para sentirse viva. Puede decir que quiere éxito, pero obedecer una orden que asocia destacar con peligro. Puede decir que quiere amor sano, pero obedecer una orden que confunde calma con aburrimiento y drama con intensidad. Puede pedir prosperidad, pero obedecer una orden que le enseñó que tener más es volverse egoísta, perder humildad o separarse de los suyos. Por eso no basta con desear. El deseo apunta hacia adelante, pero la orden oculta tira hacia atrás. Y si no la encuentras, terminarás culpando al mundo de una repetición que se activa dentro de ti antes de que el mundo alcance a hacer algo. Mira con cuidado una escena común, casi ridícula por lo cotidiana. Una persona se sienta frente a la tarea que podría cambiar su futuro. Tiene la computadora abierta, una libreta al lado, café servido, silencio suficiente. Durante unos segundos hay claridad. Sabe qué debe hacer, sabe que si sostiene ese trabajo durante semanas algo se moverá, pero entonces aparece una presión en el pecho, una inquietud pequeña, una incomodidad sin argumento. No dice nada claro, solo empuja. La mano busca el teléfono.
Una notificación cualquiera se vuelve urgente, luego otra, luego un video, luego una búsqueda inútil, luego el cansancio, luego la frase, mañana sí. Desde afuera parece falta de disciplina. Desde adentro fue una orden ejecutándose. No entres en el lugar donde podrías descubrir tu capacidad, porque si descubres tu capacidad, ya no podrás justificar tu vida pequeña. Esa es una raíz, no la pereza, la orden de evitar una verdad que te obligaría a sostenerte. Otro ejemplo. Alguien recibe una oportunidad de ganar mejor. Le piden una propuesta, una tarifa, una respuesta profesional. Al principio se emociona, pero cuando debe escribir el precio, algo se contrae. Piensa en cobrar menos, piensa en regalar más, piensa en explicarse demasiado, piensa en poner igual podemos negociar antes de que le digan nada. Y luego se dice que es humilde, que está empezando, que no quiere abusar. Puede ser prudencia, sí, pero muchas veces es una orden más profunda. No te pongas al nivel de lo que vales, porque el valor visible trae juicio. Entonces la persona no está cobrando barato por estrategia, está cobrando barato para no sentir exposición. Otra raíz, otro mandato. Otra vida gobernada desde un lugar que no se ve en la factura, pero decide el número. Hay quien no termina proyectos no porque no sepa, sino porque terminar significa ser evaluado. Mientras algo está en proceso, todavía no puede ser rechazado del todo. Mientras sigue corrigiendo, aplazando, preparando, investigando, nadie puede decirle claramente si funcionó o no. Entonces el perfeccionismo, que se vende como exigencia, se vuelve refugio. La orden no es hazlo excelente. La orden real es no lo entregues, porque entregarlo te deja sin escondite. Y así una persona brillante puede vivir rodeada de borradores, ideas, carpetas, notas, planes, títulos, versiones, pero sin obra terminada. No le falta capacidad. Le falta desobedecer la orden que convirtió la evaluación en amenaza. La raíz casi siempre trabaja así. Toma una necesidad humana legítima y la deforma hasta volverla cárcel. Necesitas pertenecer. Entonces, la raíz te ordena complacer. Necesitas protección, entonces te ordena controlar. Necesitas amor, entonces te ordena perseguir. Necesitas descanso, entonces te ordena evadir. Necesitas reconocimiento, entonces te ordena demostrar hasta agotarte. Necesitas seguridad, entonces te ordena no intentar nada que pueda fallar. La orden parece cuidar algo valioso, por eso cuesta tanto arrancarla. No se siente como enemiga, se siente como defensa, se siente como prudencia, se siente como intuición, se siente como mejor no. Y esa es la trampa. No puedes cortar una raíz que todavía agradeces como si fuera salvación. Tienes que verla completa. Tienes que reconocer que en algún momento te ayudó a atravesar una etapa, pero ahora está administrando tu vida con información vencida. Una orden nacida en la infancia no puede dirigir un proyecto adulto sin destruirlo. Una orden nacida de una traición no puede dirigir todas tus relaciones sin empobrecerlas. Una orden nacida de una humillación no puede decidir cuánto te atreves a mostrar. Una orden nacida de una época de escasez no puede manejar tu dinero cuando ya estás intentando construir estabilidad. El pasado puede informar, pero no debería gobernar sin actualización. Y sin embargo gobierna. Gobierna cuando respondes con sarcasmo en vez de decir «me dolió». Gobierna cuando dices sí con la boca y no con el cuerpo. Gobierna cuando haces chistes de tus sueños para no defenderlos. Gobierna cuando alguien te trata bien y tú empiezas a desconfiar porque no sabes qué hacer con una calma que no exige persecución. Gobierna cuando te va bien y de pronto buscas una forma de complicarlo todo, como si el bienestar necesitara sabotaje para sentirse familiar. Hay que ser muy honesto para admitir que a veces no estamos atrapados en problemas, sino en órdenes que ya sabemos ejecutar demasiado bien. La vida exterior se vuelve una coreografía de mandatos internos. Por eso, cortar la raíz no es pelear con cada rama, no es perseguir cada síntoma con desesperación, no es decir voy a cambiar todo desde la vergüenza. Es detenerse y preguntar con una seriedad casi sagrada: ¿qué estoy obedeciendo cuando hago esto? No qué estoy sintiendo solamente, no qué me pasó solamente. ¿Qué orden exacta se activa en este momento? Cuando pospongo, ¿qué estoy obedeciendo? Cuando busco aprobación, ¿qué estoy obedeciendo? Cuando me rebajo, ¿qué estoy obedeciendo? Cuando exagero una reacción, ¿qué estoy obedeciendo?
Cuando vuelvo a quien me rompe, ¿qué estoy obedeciendo? Cuando gasto para calmarme, ¿qué estoy obedeciendo? Cuando abandono al tercer día, ¿qué estoy obedeciendo? Esa pregunta cambia el juego porque deja de tratar tu conducta como misterio y empieza a leerla como mensaje. Tu repetición siempre está diciendo algo, no con poesía, con hechos. Cada patrón tiene una lógica, aunque sea una lógica herida, torcida, aprendida bajo presión. La persona que evita decidir quizá obedece la orden de no equivocarse para no ser castigada. La persona que se sobrecarga quizá obedece la orden de ganarse el derecho a ser amada. La persona que nunca pide ayuda quizá obedece la orden de no depender, porque depender alguna vez fue peligroso. La persona que se burla de todo quizá obedece la orden de no mostrar ternura, porque la ternura fue usada en su contra. La persona que vive empezando de cero quizá obedece la orden de huir antes de que la constancia revele sus límites reales. El comportamiento deja de ser absurdo cuando encuentras la instrucción que lo sostiene, y cuando la encuentras ya no puedes seguir llamándolo destino. Ahí empieza el corte. No el corte dramático, no el corte de película, no el corte de una noche iluminada donde prometes ser otro para siempre. El corte real es más sobrio. Una orden vieja aparece y tú introduces una orden nueva, precisa, concreta, repetible. No una frase bonita, una instrucción. Una orden que se pueda ejecutar en el mundo. Porque si el problema fue una orden interna, la salida también debe ser una orden interna más alta. No basta decir «quiero amarme». ¿Qué significa hoy a las 4 de la tarde cuando quieres volver a escribirle a alguien que te usa como pausa? Tal vez la orden nueva sea «no busques afecto donde ya perdiste respeto». No basta decir «quiero prosperar». ¿Qué significa cuando vas a cobrar? Tal vez la orden nueva sea «presenta tu valor sin disculparte». No basta decir «quiero disciplina». ¿Qué significa cuando el cuerpo pide cama y tú prometiste trabajar? Tal vez la orden nueva sea «empieza 10 minutos antes de negociar». No basta decir «quiero paz». ¿Qué significa cuando una conversación te provoca? Tal vez la orden nueva sea «no conviertas cada emoción en sentencia». Las órdenes nuevas tienen que ser simples porque deben funcionar bajo presión. Cuando estás activado, cansado, expuesto, tentado o confundido, no vas a recordar discursos complejos. Recordarás una instrucción breve si la has repetido con vida. No huyas del primer temblor. Termina antes de opinar sobre ti. Cobra sin pedir perdón. Respira antes de responder. No compres para anestesiar. No vuelvas al lugar donde tu dignidad paga entrada. Haz lo mínimo real, no lo máximo imaginario. Entrega imperfecto antes que eterno. No confundas incomodidad con peligro. Estas frases no sirven por sonar fuertes, sirven si se convierten en conducta. Una orden nueva sin acto es decoración mental. Una orden nueva con acto empieza a reorganizar tu relación contigo, pero hay una resistencia inicial que conviene anticipar. La orden vieja no se va a retirar educadamente, va a protestar, va a usar argumentos inteligentes. Va a decir que estás siendo cruel, que estás exagerando, que mañana será mejor, que ahora no tienes energía, que no es el momento, que necesitas pensarlo más, que la otra persona sí cambió, que cobrar justo te hará perder clientes, que publicar imperfecto dañará tu imagen, que poner límites te dejará solo, que descansar te hará improductivo, que ser constante es aburrido, que la calma no es amor. La orden vieja sabe imitar tu voz más convincente, por eso la nueva orden no puede depender de sentirte inspirado. Tiene que estar decidida antes del momento de guerra. Uno no improvisa carácter cuando ya está dentro de la tentación, lo prepara antes. El que sabe que de noche se sabotea no espera la noche para decidir. El que sabe que cuando cobra se achica no espera estar frente al cliente para inventar valor. El que sabe que cuando lo ignoran se desespera no espera el abandono para buscar dignidad. La preparación consiste en escribir la orden antes, ensayarla antes, verla en escenas, repetirla con el cuerpo tranquilo para poder recordarla cuando el cuerpo se altere. No es misticismo vacío, es entrenamiento de respuesta. Lo espiritual se vuelve práctico cuando una convicción toca el calendario, la billetera, la cama, el plato, la conversación, el correo pendiente, la llamada difícil, y quizá por eso incomoda,
porque deja de ser una idea elevada y empieza a pedir obediencia concreta. Hay personas que aman hablar de cambio mientras el cambio no les pida modificar la próxima hora, pero la raíz vive en la próxima hora, vive en el primer gesto después de prometer, vive en esa decisión pequeña donde la vida te pregunta: ¿vas a obedecer lo antiguo o vas a instalar otra dirección? La raíz no se corta pensando en un futuro grandioso. Se corta cuando aparece el impulso de siempre y no le das el volante. Se corta cuando estás a punto de disculparte por cobrar y eliges quedarte callado después de decir el precio. Se corta cuando estás a punto de abrir la aplicación que te roba la tarde y dejas el teléfono en otra habitación. Se corta cuando estás a punto de explicar demasiado tu límite y solo dices: no puedo hacerlo. Se corta cuando estás a punto de abandonar porque una tarea te hizo sentir torpe y sigues 5 minutos más. Se corta cuando estás a punto de contestar desde el orgullo y preguntas lo que realmente quieres saber. Se corta cuando estás a punto de volver al ciclo de siempre y aceptas la soledad limpia de no traicionarte. Esa soledad limpia es importante, porque muchas órdenes viejas se sostienen en la necesidad de evitar ciertos silencios: el silencio después de poner un límite, el silencio después de no escribirle, el silencio después de publicar algo y esperar respuesta, el silencio después de decir un precio, el silencio después de tomar una decisión que otros no entienden. Ese silencio puede sentirse como abandono, como peligro, como culpa, como soberbia, como vacío en el estómago. Pero a veces es solo el espacio que queda cuando dejas de llenar tu vida con obediencias antiguas. No corras a taparlo. El silencio también educa. Te enseña que no te mueres por no agradar. Te enseña que la ansiedad sube y baja. Te enseña que la culpa no siempre significa que hiciste algo malo. A veces significa que hiciste algo distinto. Te enseña que no toda incomodidad merece una rendición. Te enseña que la calma necesita sitio, y ese sitio al principio parece extraño. Una nueva orden requiere tolerar ese intervalo donde todavía no hay recompensa visible. Ahí abandona casi todo el mundo. Quieren señales inmediatas de que eligieron bien. Quieren sentirse fuertes al instante. Quieren que el límite traiga paz en vez de temblor. Quieren que la disciplina traiga orgullo antes de traer fatiga. Quieren que la nueva conducta sea celebrada por quienes se beneficiaban de la anterior. Pero una raíz no se corta con aprobación externa. De hecho, a veces el primer síntoma de que estás cortando profundo es que algunas personas se molestan. No porque estés haciendo daño, sino porque dejas de cumplir la función que tenías en su comodidad. Si eras quien resolvía todo, tu descanso será visto como egoísmo. Si eras quien aceptaba migajas, tu estándar será visto como arrogancia. Si eras quien no opinaba, tu voz será vista como conflicto. Si eras quien se culpaba de todo, tu claridad será vista como frialdad. Esa reacción ajena puede intentar reactivar la orden vieja. Vuelve a ser como antes para que todos estén tranquilos. Pero todos tranquilos no siempre significa vida sana. A veces significa que tú vuelves a cargar lo que no te corresponde para que nadie revise su parte. La nueva orden debe tener una lealtad superior, no a la comodidad del grupo, no a la aprobación del momento, no al personaje que todos reconocen, sino a la vida que estás intentando construir con respeto. Y respeto no es dureza ciega. Cortar la raíz no significa volverte insensible, calculador o rígido. Significa dejar de confundir amor con obediencia automática. Significa dejar de llamar paz a la ausencia de conflicto mientras te abandonas por dentro. Significa dejar de usar la compasión como excusa para sostener situaciones que te drenan. La compasión también necesita dirección. Puedes comprender por qué alguien actúa como actúa y aún así no ofrecerle el control de tu vida. Puedes amar a tu familia y no repetir su escasez emocional. Puedes honrar tus raíces y no vivir enterrado en ellas. Puedes reconocer tus caídas y no mudarte a vivir en la culpa. Puedes aceptar que estás aprendiendo y aún así exigirte presencia. La nueva orden no debe nacer del odio a lo que fuiste. Si nace del odio, terminará creando otra cárcel. Debe nacer de una decisión más limpia. Ya no voy a tratarme como alguien condenado a repetirse. Ya no voy a negociar con cada impulso que me reduce. Ya no voy a usar mi historia para justificar una conducta que me quita futuro. Ya no voy a llamar mi forma de ser a una instrucción que puedo revisar. Esa decisión no tiene que sonar bonita. Tiene que sonar obedecible. Porque la vida no cambia por intensidad emocional, cambia por jerarquía interna. ¿Qué voz manda cuando hay conflicto?
¿La voz que busca alivio inmediato o la voz que protege el resultado a largo plazo? ¿La voz que quiere gustar o la voz que quiere ser íntegra? ¿La voz que teme quedar mal o la voz que sabe lo que vale? ¿La voz que quiere evitar una conversación o la voz que prefiere una verdad difícil a una mentira cómoda? Esa jerarquía se define en momentos pequeños. No hay coronación, no hay música. Solo una persona haciendo algo distinto en una cocina, en un escritorio, en una cama, en un chat, en una reunión, en una cuenta bancaria, en un espejo, en una mañana pesada. Ahí se instala el nuevo mando. Y al principio será frágil. No lo trates como fracaso. La fragilidad no significa falsedad. Una semilla no es menos real por no ser árbol todavía. Aunque la metáfora suene conocida, la verdad que encierra sigue siendo necesaria. Lo nuevo empieza pequeño y necesita protección. Protege tus órdenes nuevas de tus viejos ambientes cuando todavía no tienen fuerza. No le cuentes tu visión a quien solo sabe ironizar. No pongas tu disciplina recién nacida en manos de noches caóticas. No intentes sostener valor rodeado de gente que se burla de toda ambición. No quieras regular tus reacciones si sigues alimentándote de conversaciones que te inflaman. No esperes claridad si consumes ruido desde que despiertas. El entorno no lo es todo, pero sí empuja. Y cuando la raíz vieja ha gobernado años, necesitas construir condiciones que ayuden a la desobediencia. Esto también es humildad. Aceptar que no basta con fuerza de voluntad cuando tu vida está diseñada para hacerte recaer. Si quieres una nueva orden, diseña un escenario donde esa orden tenga oportunidad. Deja la ropa lista. Bloquea la aplicación. Agenda la llamada. Escribe el precio antes. Prepara la comida. Saca de tu cuarto lo que te hunde. Deja de seguir cuentas que convierten tu comparación en hábito. No te reúnas a solas con la tentación esperando comportarte como sabio. No pongas tu futuro a depender de una versión idealizada de ti. Ponle estructura. La estructura no es falta de libertad, es respeto por lo que todavía estás fortaleciendo. La persona madura no dice, si de verdad quisiera, podría en cualquier circunstancia. La persona madura reconoce sus puntos débiles y crea caminos más limpios. Hay una arrogancia escondida en querer cambiar sin cambiar las condiciones. Como si fueras inmune al cansancio, al impulso, al entorno, al hambre, a la soledad, al estrés, al deseo de aprobación. No eres una máquina, eres un ser humano con patrones, memoria, cuerpo, historia, días buenos y días bajos. Por eso la nueva orden debe ser humana, no perfecta. Debe incluir caídas sin convertirlas en regreso definitivo. Si fallas una mañana, la orden no puede ser ya dañé la semana. Esa es la orden vieja disfrazada de lógica. La nueva orden puede ser vuelvo en la próxima decisión. No mañana como excusa, sino en la próxima acción disponible. Si respondiste mal, reparas. Si gastaste de más, registras y corriges. Si perdiste una hora, proteges la siguiente. Si volviste a buscar aprobación, vuelves a tu centro con honestidad. El corte de raíz no exige no caer nunca, exige no convertir cada caída en identidad. Ahí se diferencia una vida dirigida de una vida arrastrada. La vida arrastrada dice, fallé, entonces soy lo de siempre. La vida dirigida dice, fallé y aún así la orden nueva sigue vigente. Esa frase sostiene procesos, porque habrá días donde lo antiguo parezca más fuerte, no porque estés retrocediendo necesariamente, sino porque estás tocando capas más profundas. Cuando una persona empieza a avanzar en serio, no solo encuentra motivación, encuentra resistencia sofisticada. Ya no aparecen excusas simples, aparecen excusas con traje. Necesito descansar, pero no es descanso, es fuga. Necesito sanar primero, pero no es sanación, es aplazamiento. Necesito fluir, pero no es fluidez, es falta de compromiso. No quiero forzar, pero no es confianza, es miedo a sostener una decisión. Todo puede volverse excusa si no hay honestidad. Incluso lo espiritual, incluso lo terapéutico, incluso lo artístico, incluso lo sensible. La raíz sabe usar cualquier lenguaje para seguir viva. Por eso cortar profundo exige una vigilancia serena sobre tus propias palabras, no paranoia, no autoataque, vigilancia. Esa capacidad de escucharte y detectar cuándo una frase está protegiendo tu crecimiento o protegiendo tu repetición. Hay una diferencia de tono. La verdad suele doler y ordenar al mismo tiempo. La excusa suele aliviar y debilitar después.
Cuando una idea te deja más presente, más responsable, más claro, quizá viene de un lugar sano. Cuando una idea te deja más disperso, más víctima, más cómodo en lo mismo, revísala. No todo pensamiento que te calma te conviene. Hay calmantes que retrasan cirugías necesarias, y este capítulo habla de cirugía, no de adornar ramas, no de pintar hojas secas. Habla de ir al lugar donde nace la repetición y decir, aquí se acabó la obediencia automática. Pero decir, se acabó, no basta. Hay que reemplazar. El ser humano no tolera mucho tiempo un vacío de dirección. Si arrancas una orden y no instalas otra, volverá la anterior por costumbre. Por eso, cuando detectes la raíz, formula la orden contraria con precisión. Si la raíz dice no incomodes, la nueva orden no es seré valiente en abstracto, es diré la verdad con respeto aunque mi voz tiemble. Si la raíz dice abandona antes de ser juzgado, la nueva orden es entrego la versión terminada y permito que exista fuera de mí. Si la raíz dice compra algo para sentir alivio, la nueva orden es espero 20 minutos y nombro lo que estoy intentando tapar. Si la raíz dice persigue a quien se aleja, la nueva orden es no negocio mi dignidad con la ansiedad de esta noche. Si la raíz dice si descansas, eres flojo, la nueva orden es descanso para sostener mejor lo que importa, no para escapar de ello. La precisión vuelve ejecutable el cambio, y cuando una orden se ejecuta, aunque sea una vez, abre una experiencia nueva, descubres que no eras esclavo del impulso, solo estabas entrenado para obedecerlo rápido. Esa experiencia es más poderosa que 1000 discursos. El cuerpo aprende con evidencia, aprende que puede no contestar, aprende que puede esperar, aprende que puede cobrar, aprende que puede terminar. Aprende que puede quedarse en una incomodidad sin romperse. Aprende que puede recibir un no sin colapsar. Aprende que puede tolerar un sí sin sabotearlo. Aprende que puede habitar una vida menos dramática. Y cuando el cuerpo aprende, la identidad empieza a cambiar sin tanta necesidad de convencimiento. Ya no tienes que repetirte tanto que eres diferente. Lo notas en tus reacciones, en la manera en que no corres a justificarte, en cómo sostienes un silencio sin convertirlo en castigo, en cómo eliges una acción pequeña antes que una fantasía enorme, en cómo dejas de buscar testigos para cada avance, en cómo empiezas a respetar lo que haces cuando nadie lo ve. Ese respeto íntimo es una riqueza que no se puede fingir. Uno sabe cuando está traicionándose y también sabe cuando está volviendo a su palabra. Aunque el mundo no lo note, algo adentro toma nota. Y esa nota interna se convierte en una autoridad distinta. Ya no manda tanto la vergüenza, ya no manda tanto la urgencia, ya no manda tanto el pasado. Empieza a mandar una decisión acumulada. No perfecta, acumulada. Ese es el nuevo centro. Y tal vez el verdadero milagro no sea que de pronto todo salga bien, sino que tú dejas de salir corriendo cuando algo exige presencia. Dejas de cambiar de vida cada vez que una raíz vieja se siente incómoda. Dejas de romper procesos por no tolerar la parte aburrida. Dejas de confundir intensidad con señal. Dejas de pedirle al futuro que te rescate mientras sigues obedeciendo al pasado. Entonces comprendes que cortar la raíz no es destruirte. Es dejar de permitir que una instrucción vencida use tu vida como prueba de que tenía razón. Porque eso hace la raíz. Crea resultados que luego usa como evidencia. Te ordena no terminar y luego dice, ves, nunca terminas. Te ordena rebajarte y luego dice, ves, nadie te valora. Te ordena desconfiar y luego dice, ves, estás solo. Te ordena gastar sin mirar y luego dice, ves, no sabes manejar dinero. Te ordena huir y luego dice, ves, nada te dura. Es un sistema cerrado. Solo se rompe con una acción que no le dé la razón. Una acción concreta, una decisión distinta, una orden nueva obedecida en el punto exacto de la repetición. No necesitas demostrarle nada a todo el mundo. Necesitas dejar de darle pruebas a la mentira que te gobierna. Ahí se corta. Ahí empieza otra dirección. Y si este cierre tiene que dejar algo clavado, que sea esto. No estás obligado a seguir ejecutando órdenes que nacieron cuando no sabías defenderte, cuando necesitabas cariño, cuando dependías de otros, cuando te faltaban palabras, cuando confundiste sobrevivir con vivir. Hoy puedes revisar el mando. Hoy puedes escuchar la instrucción vieja sin obedecerla. Hoy puedes formular una orden más digna y cumplirla en una sola acción. No toda la vida, no todo el año, no toda la historia. Una acción. Y luego otra. Y luego otra.
Así se reconstruye el gobierno interno, no esperando convertirte en alguien invencible, sino dejando de ser gobernado por aquello que aprendió a mantenerte pequeño. Cambia la orden y la vida empezará a reorganizarse alrededor de otra obediencia. No al instante, no como premio mágico, no sin resistencia, pero con una justicia silenciosa. Lo que repites con conciencia termina abriendo camino. Y quizá un día, al mirar atrás, no verás un salto espectacular, sino una cadena de momentos donde una parte de ti quiso volver a lo mismo y otra parte, más humilde y más firme, dijo: «Hoy no». Esa frase puede parecer pequeña, pero si la obedeces suficientes veces, puede arrancar de raíz una vida entera de repetición. No sigas defendiendo la jaula solo porque aprendiste a dormir dentro de ella. Hay una parte de ti que ya sabe que debe cortar, que debe dejar de repetir, que debe dejar de justificar, pero todavía negocia con la misma voz que lo ha frenado durante años. Y esa voz no siempre suena como miedo, a veces suena como mañana empiezo, a veces suena como yo soy así y a veces suena como todavía no estoy listo. Pero mientras sigas obedeciendo esa orden, vas a cambiar de plan de rutina, de método, y vas a terminar en el mismo punto, con otro nombre y la misma frustración. Joseph Murphy decía que el patrón habitual del pensamiento termina creando el destino. La salida no empieza cuando todo sea fácil, empieza cuando dejas de creerle a la primera excusa. Empiezas cuando le haces una cosa distinta justo en el lugar donde siempre te traicionas. Ahí se corta la raíz, no es la emoción, no es la promesa, es el acto pequeño que te dice a tu historia: hoy no mandas tú. No necesitas convertirte en otra persona, necesitas dejar de obedecer a la versión de ti que aprendió a sobrevivir renunciándose a sí misma. Si este mensaje te movió, algo por dentro, dale like, suscríbete y comenta. Hoy corto la raíz, porque a veces escribirlo también es una forma de empezar a creértelo. Gracias, esto fue Solo Escucha, Dios me los bendiga, amén.